se ha escuchado gritos, el niño se queja, pide ayuda, la autoridad judicial va y también puede tomar la manifestación del menor y plantear la denuncia, y la autoridad judicial, ¿no? Esas son las personas que pueden denunciar. ¿Quiénes solicitan este examen? Ojo, estas son las personas que denuncian. Pero ¿quiénes solicitan este tipo de examen? Solamente son tres: la autoridad judicial, la autoridad fiscal y la Policía Nacional de Perú previa disposición fiscal. Nadie más. No puede acercarse a alguien de buenas a primeras: tengo mi solicitud para que me haga este examen. No. Tiene que estar inmerso todo esto en un proceso judicial, ¿ya? No se dejen sorprender. Si la Policía Nacional del Perú acude a su dependencia, es decir, les dice doctora, doctor, para que atienda a este paciente, recuerden ustedes que tiene que ser previa disposición fiscal. Tiene que adjuntarles a ustedes el oficio que indique que efectivamente la policía o el fiscal le delegó esa función a la policía. Recuerden, siempre se tiene que cumplir primero, siempre tiene que cumplirse primero la parte administrativa, ¿ya? Muy bien, para el examen clínico médico legal en delito contra sexual, hace algunos años, hace una década, no había una normatividad expresa. Es así que el año 2012 sale la primera edición de la guía de evaluación física de integridad sexual. Esta guía es el marco normativo a nivel nacional en cuanto a este tipo de exámenes, ¿ya? Y estamos en la tercera edición, la última ha sido el año 2021, si más no me equivoco. Entonces tenemos ya un documento normativo. ¿Por qué digo a nivel nacional? Porque el MINSA, al sacar su norma técnica, también se basó en esta norma y prácticamente es un copy-pega, ¿sí? Copy-pega. ¿Dónde lo consiguen? Entran ustedes, ponen simplemente guía de delitos contra el sexual, Ministerio Público, les va a salir un link, ingresan y lo descargan, ¿ya? Ahí está in extenso cómo debe realizarse este tipo de examen. Estamos hablando de 180, 190 páginas, ¿sí? Acá vamos a tocar los aspectos más importantes para que ustedes puedan realizar este examen en caso se les requiera, ¿ya? Esta guía que nos dice que podrían solicitar edad cronológica, podrían solicitar examen de integridad física, podrían solicitar examen de integridad sexual, podrían solicitar examen de la región anorrectal y exámenes auxiliares, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos abocamos a lo que nos pide la autoridad, ¿sí? Si nos pide hágase el examen de control sexual, tiene que especificar qué tipo de examen. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de este examen? Diagnosticar la agresión o abuso sexual, la manera de agresión y establecer la vinculación del acusado con el hecho establecido. Es decir, determinar lo que se llama en la parte de criminalística la relación causal, ¿sí? La vinculación. Es decir, causa y efecto. Si esa persona agredió a otra, entonces tiene que haber una causa y un efecto, ¿sí? Principios de Locke, recuerden. El procedimiento es el examen de la víctima, del acusado y del lugar del hecho. En la gran mayoría de casos, lo que nosotros vamos a hacer es el examen de la víctima. Del acusado, en menor proporción, y del lugar del hecho se encarga la Policía Nacional del Perú. ¿Qué es lo que se nos pide antes del examen, de acuerdo al lineamiento de la OPS? Que las examinadoras sean femeninas. Es lo deseable, es lo que recomiendo. Sin embargo, nuestra realidad es diferente, ¿no? Acá en la unidad clínico forense la mayoría son médicos varones. Pues no necesariamente en una guardia, en un día, en un turno va a haber una médico mujer para que pueda atender este tipo de casos, ¿ya? Asistencia especializada femenina, eso lo dice el artículo 158 del Código del Niño y Adolescente. Esto sí se trata de cumplir en gran medida. Ya se tiene personal femenino capacitado que pueda asistir al médico en este tipo de situaciones, ¿ya? Es más, se les recomienda a ustedes que para cualquier examen de menor de edad, sea varón o mujer, siempre tiene que contar con la asistencia en personal femenino para evitar inconvenientes. Se ha visto casos de pediatras, ¿sí?, que por diversos motivos piden al familiar o a la madre dejar solos y después hay denuncias por tocamientos indebidos, agresión sexual en contra del médico. Igual situación en el caso de, por ejemplo, ginecobstetricia, también ese tipo de problemas. Evitarse problemas en cualquier atención en niños
Menores de edad, que esté siempre presente el padre, la madre o apoderado, y un asistente, puede ser el técnico de enfermería, la enfermera, para que no haya inconvenientes, ¿ya? Tercero, evitar la distorsión de la anamnesis primaria. Anamnesis primaria, ¿qué significa? Que se recoge la versión en primera línea de la persona, ¿sí? En este caso de la víctima. Hay que evitar distorsionar, simplemente poner lo que nos está diciendo, nada de interpretar. Abren comillas y ponen lo que nos está refiriendo, ¿sí? Evitar la falta de recursos logísticos, pandilón, solera, guantes, estos tienen que ser proporcionados con anterioridad, ¿sí? Durante el examen se debe evitar distorsionar las maniobras del examen y evitar que se produzcan lesiones. Esto es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque para este tipo de exámenes yo tengo que conseguir el consentimiento informado. De acuerdo a la normatividad, el consentimiento informado solamente se obtiene de los mayores de edad. En el caso de menores, en algunas ocasiones se puede pedir que sean de 14 a 18. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Acá tenemos dos figuras. Uno es el consentimiento informado y otra la capacidad de consentir. Consentimiento informado es que yo explico a una persona y esa persona me dice, he entendido y si quiero pasar el examen. Pero el consentimiento informado no se puede obtener de un niño de 5, una niña de 5, 4, 3 años. Sin embargo, ese niño de 4 o 5 años simplemente no puede permitir el examen. Es decir, una cosa es el consentimiento informado y otra cosa es la capacidad de consentir un examen. ¿A qué me refiero? A que ese niño llora, grita, patalea. Es su manera de decir, no quiero pasar el examen. Si no recordemos lo que ha sucedido hace algunos meses atrás, una persona X de la farándula llevó a su hijo menor de edad a pasar el examen. El menor no quería pasar. Ella quiso obligar a su hijo. El médico legista no lo iba a revisar de esa manera. Hubo grabaciones de por medio, lo pasaron por los medios de comunicación. Bueno, el hecho es que se respetó la capacidad de consentir del menor. ¿Ya? Si el menor no quiere, no quiere, nadie puede obligar. Ni el papá, ni la mamá, ni el tío, la tía, ni el abuelo, ni el sobrino, ni el juez, ni el fiscal, ni el policía. ¿Ya? Después del examen, todo lo anterior, hay que evitar la distorsión de la anamnesis secundaria, discrepancia de los resultados. Si revisan dos colegas, tienen que discutir bien, llegar a un punto intermedio, ¿sí? Hay que evitar conclusiones contradictorias y hay que evitar inasistir o no asistir a las diligencias fiscales o judiciales. Porque después de revisar un caso de delito contra la sexual, siempre nos van a llamar a la fiscalía o al juzgado a ratificarnos, a preguntarnos, etcétera, ¿sí? Entonces, se tiene que hacer el uso del consentimiento informado respecto al examen, toma de fotografías, toma de muestras, presencia de estudiantes, profesionales, etcétera. No nos hagamos problema en la guía que les he dicho. En la parte final hay un formato de consentimiento informado para mayores de edad, menores de edad, para agresores, etcétera. En la cual simplemente ustedes llenan los datos y ponen check. Consciente, no consciente, no consciente, ¿no? Ponen su firma, su huella digital, tanto el médico, el familiar, el menor de edad, y ese documento es válido, ¿ya? ¿Sí? Entonces, siempre tratar de conseguir el consentimiento informado. Si no, igualito se le hace firmar el documento. Parte del estudio de integridad sexual viene a ser el estudio del himen, ¿ya? Este estudio del himen cobra vital importancia en cuanto los autores clásicos indican que el himen es sinónimo de virginidad, es decir, que no ha habido agresión sexual, lo cual a la fecha se sabe que no es cierto y lo vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, en las etapas ya lo hemos explicado, ¿verdad? Interrogatorio, tenemos que hacer el examen de la vestimenta, cómo está vestido, qué tiene, si hay desgarros, ruptura de la ropa, etcétera. Una exploración física general, una exploración ginecológica de sus genitales externos, examinar la región anal, en el caso que se requiere exámenes de laboratorio, y en algunas ocasiones examen psicológico forense y orientación médica a la agredida. A raíz de una denuncia, bueno, no una denuncia, a raíz de una queja que hubo de
diversas ONGs que se encargan de los derechos reproductivos. Se añadió una cápita dentro del examen médico legal que indica que después de un examen de integridad sexual, se le tiene que indicar a él o la paciente que acude a establecimiento de salud público o privado a recibir consejería y de ser necesario el tratamiento respectivo. ¿Por qué? Porque hubo la queja de que medicina legal, al atender prácticamente la totalidad de estos casos, no brindaba la anticoncepción de emergencia, no brindaba el soporte necesario para este tipo de víctimas. No es función del médico legista realizar este tipo de procedimientos. Es por ello que siempre al final del examen se pone que se sugiere al paciente, ¿no? A la paciente, para que acuda a un establecimiento de salud a recibir consejería y algún otro tipo de tratamiento según lo amerite, ¿ya? Según se requiera. Muy bien. La parte subjetiva es la anamnesis, primaria y secundaria, ¿ya? De la víctima o del familiar. El objetivo es el examen clínico médico legal. Los exámenes complementarios, que pueden ser búsqueda de espermatozoides, espermatológico, examen de DNA de los espermatozoides, tracción beta gonadotropina crónica para descartar gestación y otro tipo de exámenes para ver de repente infección de transmisión sexual, una intoxicación que se haya sospechado, alcohol, etílico, algún otro fármaco, ¿ya? La anamnesis tiene por objetivo obtener información fundamental para esclarecer el hecho, comprobar la veracidad del hecho y orientar los exámenes de laboratorio y estudios clínicos. Esto es importante, porque si dice que la lesión ha sido, por ejemplo, hace una semana, no tiene ningún sentido tomar exámenes de laboratorio, debido a que el espermatozoide, de acuerdo a los estudios, solamente se mantiene viable o se puede detectar hasta las 72 horas. ¿Ya? Es muy importante la data para orientar los exámenes de laboratorio. Esta parte de la anamnesis, la entrevista, es subjetiva. Tomarlo siempre con pinzas, solamente como algo referencial, ¿ya? Les digo por qué, porque cuando te llaman a ratificar, los abogados, los jueces siempre inciden en eso. A ver, diga usted por qué le dijo, si le dijo tal cosa, podría haber sido tal cosa, o si le dijo que le ha hecho esto, ¿por qué no le ha hecho esto? ¿Por qué no registró tal cosa? Para evitar, simplemente nosotros dejamos constancia de que esa es la parte subjetiva del examen, que como médicos no somos responsables de lo que se ha dicho o dijo el paciente, simplemente nos hemos limitado a transcribir el relato tomando en consideración las partes más importantes que nos pueden servir para el examen. ¿Sí? Nada más. No traten de justificar lo que dijo o no dijo el paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué se debe hacer? Primer suceso, último suceso, quiénes fueron, qué ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió, qué sintió, algunos signos y síntomas que ha tenido. Esto lo van a ver bastante en los textos, como les digo, clásicos, ¿no? Sin embargo, yéndonos a la realidad de nuestro país, es bastante difícil que él o la paciente brinde todos estos datos, ¿sí? Muchas veces no hay empatía, que quiere decir que se resisten a dar mayores datos de lo que ha ocurrido, no se sienten bien, por lo tanto, ser cautos al preguntar. Si obtienen alguna información, la registran. Si no quiere opinar, él o la paciente simplemente ponen no opina o no refiere nada. Una vez que acaben la anamnesis, no se olviden de poner paciente no da más datos. Paciente no da más datos. 5 palabras que les van a quitar un sinnúmero de problemas, ¿sí? Porque siempre les van a decir, pero el paciente dijo esto, dijo aquello, que en su manifestación fiscal indicó esto, la policía dijo tal cosa, ¿por qué usted no anotó? ¿Por qué usted no puso? Al poner esas 5 palabras al final de la análisis, paciente no da más datos, sencillamente con eso estamos diciendo que al momento que lo hemos entrevistado, simplemente no nos dijo más de lo que está registrado, ¿sí? Y nos evitamos muchos problemas. Bien. Para el examen clínico tenemos las zonas topográficas. Esto ha sido de manera arbitraria, ¿ya? Alguna vez preguntaron, doctor, ¿cuál es el parámetro para tomar en consideración los límites de las distintas regiones que ha escrito? Ninguno, simplemente ha sido arbitrario. A un autor se le ocurrió que era más ordenado y todos los demás han seguido ese ejemplo. El autor que se le ocurrió es el Vargas Alvarado, ¿sí? Se le ocurrió que tenía que haber un área genital, se le ocurrió que tenía que haber un área paragenital y se le ocurrió que tenía que haber un área extragenital, para que sea más ordenado el examen. Y efectivamente sí, hace mucho más ordenado el examen, ¿sí?
¿Entendió? Área genital, los genitales, el ano, el periné, lo que está alrededor, ¿sí? Área paragenital, se excluye el área genital y es hasta el tercio superior de los muslos y hasta el espinilacátero superior y el extragenital del resto del cuerpo. ¿Entendió? Entonces nos permite ubicar mejor las lesiones y no simplemente hacer una descripción vaga. Los objetivos: documentar lesiones en vulva y en vagina, colectar indicios, enviar a examinar una consulta hospitalaria y orientar a la víctima sobre eventuales riesgos o contagios venosos. El himen clásicamente se le ha representado de esta manera, ¿no? Tenemos un borde libre, tenemos un borde de inserción, tenemos una horra himenial, ¿sí? Que va a ser el ancho de todo lo que es entre el borde de inserción y el borde libre. Y por último, el orificio. Hay distintos tipos de ímenes. Hemos revisado algunos con sus compañeros que están rotando conmigo. Pero la manera clásica de representar es esta, ¿ya? Este himen se encuentra entre el vestíbulo y la vagina. Algunos autores, por ejemplo el derecho, han manifestado que es el límite entre la virginidad o no, ¿no? El límite jurídico lo pone. Tanto es así que algunos abogados todavía consideran que si no hay lesión en el himen, esa mujer es virgen, por lo tanto no ha tenido acceso carnal. Y vamos a desmitificar ahora eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el espesor del himen, ¿sí? Este espesor del himen puede ser de pocos milímetros y tiene un contenido, está formado por fibras elásticas, fibras colágenas, que le dan esa flexibilidad. ¿Qué es lo que ocurre? En algunas ocasiones puede haber una gran cantidad de fibras elásticas que hacen que ese himen sea elástico. Por lo tanto, el pene puede penetrar a la vagina a través del himen sin provocar mayor daño, ¿ya? Porque el himen es elástico, se estira, se retira el pene y regresa a su posición original. A eso se llama himen elástico, himen dilatable, ¿ya? Antiguamente llamado himen complaciente. Lo van a encontrar todavía en textos antiguos como himen complaciente. ¿Sí? Entonces, ese puede ser uno de los motivos por el cual hay acceso carnal, hay penetración y el himen es intacto, porque tiene una gran cantidad de fibras elásticas. Un 60-70% de mujeres tienen este tipo de himen elástico. Y quiere decir que el 60-70% de mujeres tienen relaciones sexuales, pero su himen no tiene mayor daño. ¿Ya? ¿Qué quiere decir también? Que puede haber agresión sexual con introducción del pene, pero que no puede haber lesiones en el himen, debido a que la víctima tendría himen elástico. ¿Se está entendiendo hasta acá, chicos? Estoy yendo paso a paso para que no haya confusiones y entiendan bien esto. ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. El fiscal, la policía, sí, doctor, pero si es la versión, hay testigos incluso. Hay testigos, han salido del hotel llorando en un estado pues con un compromiso psicológico bastante importante. Hay testigos que están entrándole dopada al hotel en contra de su voluntad. Y me va a decir que no tiene lesiones, que no tiene agresión sexual. Un momento, el médico determina lesiones, no determina agresión sexual. Hay que dejar eso bien claro, ¿sí? El segundo motivo por el cual el himen no tendría lesiones después de una relación sexual es cuando esta horda himeneal, en vez de tener este espesor, o este ancho, perdón, simplemente tiene este ancho nada más, ¿sí? Eso se llama una horda himeneal baja. Por lo tanto, de por sí el orificio himeneal es ancho. Por lo tanto, el pene puede ingresar y salir sin provocar daño, ¿sí? Esto se manifiesta en un 3 o 4% de mujeres. Pero de todas maneras es la segunda causa por la cual no habría lesiones en el himen después de una penetración. ¿Se entendió, chicos? Entonces, que el himen es intacto no significa para nada que no hubo penetración. Para nada. Sencillamente nosotros determinamos lesiones, nada más. Muy bien, se ha entendido ese concepto. También debemos saber que el diámetro transverso del himen, los autores lo han dividido, lo han tratado de hacer una aproximación en cuanto a la edad y el diámetro que tiene. Se considera que antes de la pubertad, es decir, antes de los 10 años,
no puede haber penetración, al menos en la vagina, ¿sí? Penetración vaginal sin provocar lesiones. Es decir, el menor de 10, 12 años, puber, ¿sí? No puede haber penetración sin lesiones. ¿Por qué? Porque el diámetro himeneal llega a 15 milímetros, ¿ya? El diámetro promedio de un pene es más o menos 2 centímetros, 2.5 centímetros. Entonces es incompatible de que haya eso. Aparte que todavía no hay el factor hormonal que permite que el himen tenga esa elasticidad, ¿ya? Por lo tanto, hablar de un himen dilatable en un prepúber o púberes definitivamente no es dable, ¿sí? Muy bien. Vargas Alvarado también, menciona, ha dividido el orificio himeneal en pequeño, menos de 1 centímetro, mediano de 1 a 2 centímetros y grande, mayor de 2 centímetros. ¿Ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros queremos hablar de himen dilatable, traccionamos, hacemos la maniobra de las riendas. ¿Qué quiere decir? Que traccionamos, tomamos los labios mayores hacia afuera y nos vamos a dar nos vamos a encontrar que el diámetro himeneal se agranda porque es elástico. Y ese diámetro himeneal tiene que ser mayor a 2.5 centímetros para poder hablar de himen dilatable. Entonces, en el examen yo pongo al examen de las riendas, ¿no? Es decir, traccionando los labios mayores, el diámetro himeneal se abre más de 2.5 centímetros, yo le pongo himen dilatable. ¿Sí? Entonces, el himen dilatable tiene que cumplir dos requisitos. Uno, que tenga la cantidad suficiente de fibras elásticas. Y segundo, y más importante, que la maniobra de las riendas, el orificio himeneal, sea amplio, sea más de 2.5 centímetros de diámetro. ¿Sí? Hay malformaciones congénitas en el himen, sí, vienen a ser las escotaduras. Las escotaduras es una malformación congénita en la cual hay la falta de tejido, ¿sí? No entremos mucho a términos de repente bastante técnicos. Una escotadura es la falta del tejido en el himen, así de simple, ¿sí? Es la falta de tejido en el himen. No es por ruptura, no es por daño, sencillamente falta de tejido. Nació así y así va a permanecer toda su vida, ¿sí? El pseudohimen es anillo formado por la separación incompleta de labios mayores. Actualmente es bastante difícil que uno se pueda confundir. Y los pilares vaginales y longitudinales son engrosamientos que pueden formarse a horas 3, 5 y 9 horas en el examen del himen, ¿no? Acá tenemos los distintos tipos de hímenes. En relación a su forma, tenemos el anular, que es el más frecuente, el semilunar, porque miren, el orificio es como una semiluna más o menos, ¿sí? El bilabiado, tenemos un labio y otro labio. El trilabiado, una, dos, tres. Cuadrilabiado, el cribiforme, que viene a ser como un colador. El septado, hay un septo que divide la entrada de la cavidad vaginal en dos. La ruptura, que viene a ser el desgarro, ¿sí? La ruptura es el desgarro, es la ruptura por el ingreso del pene en un 99.9%. Eso se llama desgarro, ¿ya? Acá tenemos unos esquemas. Anular, tabical y cribiforme. La clasificación aquí en el Perú se da de bordes libres, puede ser anular, semilunar, bilabiado, de bordes libres gruesos, estoneado, dentado, coraliforme. No se preocupen tanto por la forma. No preocupense ustedes por distinguir si hay un desgarro o no, porque eso les van a preguntar, ¿ya? Himen festoneado con los bordes pues bastante brincados. Himen lobulado, ¿sí? Prácticamente cada segmento de lóbulo himeneal funciona como un lóbulo. Espiraliforme. La entrada del himen es como una espiral, si ustedes están viendo. Coraliforme. Los pliegues del himen papá asemeja a un coliflor. Es bien difícil de examinar este tipo de hímenes. Y los hímenes poco comunes que son imperforados. En este caso no hay ningún orificio himeneal. Cuando hay la pubertad existe la menarquia, pero como no existe un agujero que permita la evacuación de esa sangre se va a acumular. Cuando se sospecha de esto, cuando se sospecha de dolores abdominales episódicos, cada 28 días, cada 30 días, y no hay pérdida sanguínea, y ya la persona está en edad de menstruar. Al examen del himen lo que se hace es un pequeño corte para evacuar todo el contenido y se deja una sonda vesical. ¿Para qué? Para que no se cierre el orificio,
¿ya? Esto se hace obviamente en sala de operaciones, bajo consentimiento de la persona, de los padres, con el fin de no tener problemas médico-legales, ¿ya? El himen imperforado. Himen tabicado hace que la entrada del himen, que debería ser todo esto, tenga dos orificios, ¿ya? Hay un tabique al medio. Acá también hay un tabique al medio. Himen complaciente, el himen dilatable que les dije, a la maniobra de las riendas, vean ustedes, este orificio va a medir más de 2.5 centímetros. Ese es el requisito, ¿ya? Un himen encuentran ustedes más de 2.5 centímetros, himen dilatable, himen complaciente, ¿sí? Elástico, dilatable, distensible. El himen dilatable es una aorta himenal estrecha, como ya hemos visto, que permite la entrada del himen del pene sin ningún tipo de problema, ¿ya? ¿Cómo se hace este examen? Tiene que tomar una posición ginecológica. De repente, alguna de las damas ya acudió al ginecólogo. Esta posición ginecológica es la que nos ha traído más resultados, ¿sí? Porque permite examinar directamente los genitales, permite también una buena visualización. En niñas pequeñas se puede variar esta posición. Miren ustedes aquí, los textos recomiendan esta posición. Personalmente no me gusta porque no permite un buen examen. Es más, que el niño consciente de que alguien esté detrás es bastante incómodo y el examen unas veces se hace incluso imposible, ¿sí? Sin asistencia sola, es decir, que adopte esta posición que lo llaman en forma de rana, tampoco es posible, ¿ya? No nos permite una buena visualización. La flexión de miembros inferiores sobre la región abdominal, en el caso de menores, sí, esta es la que nos da mejores resultados, porque permite al familiar, a la madre, que con una mano tome ambas rodillas, ¿sí? Permita que haya una flexión y no solo eso, su cercanía le da tranquilidad a la vista, ¿ya? De esta manera nosotros podemos ir al familiar que pueda flexionar más o menos las rodillas sobre los muslos sobre el abdomen para tener una mayor o menor visibilidad. Definitivamente el examen de integridad sexual es rápido, es fugaz. Solamente tenemos un minuto, a lo mucho 1,5 minutos para poder examinar esa región, ¿ya? ¿Cómo se evalúa? Se evalúa con dos hisopos, perdón, con dos espadrapos, ¿sí? Obviamente con guantes, y se tracciona como están viendo los labios mayores hacia afuera, permitiendo visualizar el libro. O lógicamente a ustedes les gustaría de repente una fotografía de estudio bien bonita, ¿no? Sin embargo, como siempre les digo a los que han rotado conmigo, las fotografías se toman en el momento, ¿ya? A cómo se está haciendo en el examen. Una vez que se hace esta maniobra de las riendas, tenemos que ver si el himen es íntegro o no es íntegro. Si es íntegro, no presenta desgarros. Estamos viendo aquí, por ejemplo, que no hay ningún tipo de desgarro, no hay ruptura. Un término que se utiliza bastante es el término de desfloración, ¿ya? Desfloración es la primera ruptura del himen. Es un término que les gusta utilizar a los abogados. Siempre preguntan, ¿hubo desfloración o no? Entonces, si es la primera desfloración, yo tengo que hablar de desfloración reciente o desfloración antigua. ¿Qué criterio tomamos? El mismo que tomamos cuando valoramos una lesión. Desfloración antigua, menos de 10 días, desfloración reciente, menos de 10 días, desfloración antigua, más de 10 días, ¿ya? ¿Sí? Desfloración igual a ruptura. Por lo tanto, a ver, desfloración igual a ruptura, ruptura igual a desgarro, ¿ya? ¿Se entendió? Vuelvo a repetir. Desfloración igual a ruptura, ruptura igual a desgarro. ¿Sí? Son sinónimos. Por lo tanto, esos desgarros o rupturas pueden ser completos, es decir, que llegan hasta el borde de la inserción, o pueden ser incompletos, que simplemente se quedan en la orden inmediata. Como yo tengo que ubicar los desgarros, no me hago problema. Imagino un reloj de pared, esos relojes de catedral. Entonces yo sitúo acá horas 12, sitúo acá horas 3, 6, sitúo acá horas 3 y acá horas 9, ¿ya? En números romanos y en base a eso yo identifico dónde está el desgarro. Por ejemplo, si se tiene un desgarro aquí, yo podría indicar que se tiene desgarro completo o incompleto, antiguo o reciente, a horas 1, ¿sí? Si yo tengo un desgarro aquí,
podría poner desgarro reciente completo o desgarro antiguo completo, ahora 6. ¿Ya? Siempre ponerlo así para poder ubicarlo. Y esto es bastante sencillo explicar a la autoridad competente, ¿no? ¿Qué significa horas 1? Imagínese usted que está viendo, ¿no? Los genitales, imagínese que pone un reloj y ahí están las horas. Y se entiende perfectamente. Sin ser médico, sin ser área de salud, los abogados entienden este método de ubicación de lesiones perfectamente, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. La etiología de los desgarros pineales en su gran mayoría es por coito. Estamos hablando de un 99% más o menos. Los autores coinciden que es un coito. ¿Qué es el coito? La introducción del pene en la cavidad vaginal. ¿Ya? ¿Sí? Un 99%. El resto de 1% puede ser por maniobras onanistas, masturbación, traumatismos, procesos patológicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que sí debemos tener en consideración bastante es diferenciar entre encostadura y desgarro. Hemos visto que el desgarro es la ruptura, ¿verdad? Por lo tanto, es traumático. Mientras que la escotadura simplemente es la falta de tejido. Nació así y así va a estar toda su vida, ¿ya? Entonces, el desgarro traumático tenemos los bordes irregulares, la disposición va a ser asimétrica, va a haber tejido fibroso que lo va a recubrir, obviamente tiene que cicatrizar, y es signos de infección o inflamación, ¿ya? En el caso de la escotoría congénita no hay ruptura, no hay lesión, sencillamente falta tejido, por lo tanto van a ser bordes regulares, no existe cicatrización, están recubiertos por el epitelio, no hay colágeno y no tienen signos de infección ni de inflamación, ¿ya? Muy importante. Morfológicamente, el desgarro va a ser en forma de U. ¿Por qué? Porque es una ruptura. Yo simplemente junto los bordes uno con otro, y como es una ruptura, los bordes van a calzar perfectamente, ¿ya? En forma de U va a ser la escotadura. En cuanto a la escotadura, falta tejido, entonces por más que yo quiera juntar los bordes, no voy a poder porque falta un tejido, ¿ya? Esa es la diferencia morfológica principal. Cuando es en forma de V, es desgarro. Cuando es en forma de U, es escotadura. Cuando yo junto los bordes y calzan perfectamente, es desgarro. Cuando yo no puedo juntar los bordes, es escotadura congénita. ¿Sí? La cicatrización del desgarro, el desgarro no se repara, simplemente cicatriza sus bordes. Vargas Alvarado ha hecho un estudio sacando una muestra, una biopsia de los tejidos y ha encontrado que a partir del día 9 ya empieza a aparecer el colágeno, los bordes de la cicatriz. De ahí la diferencia entre desgarro reciente con desgarro antiguo, ¿ya? Hay unos errores frecuentes que se producen si confundir escotadura con desgarro, un mal diagnóstico de himen complaciente, confundir himen complaciente con himen virgen o intacto, diferencias diagnósticas de desgarro reciente de la antigua data, no buscar de repente a un signo lineal que indique tentativa de violación, una conclusión médico-legal distinta, conclusiones médico-legales sesgadas, ¿ya? ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo reviso el IME, puedo concluir que no presenta exploración, no presenta exploración reciente, antiguo y todas sus variedades, ¿ya? Entonces yo puedo poner si presenta desgarro, reciente o antiguo, completo o incompleto, ¿sí? En esas variedades yo me muevo. Si presenta IME complaciente, igual. Dime complaciente, puede haber con desfloración reciente, antigua, lesiones recientes, antiguas, y todas las variedades que ustedes puedan imaginar, siempre moviéndome dentro de esos términos, ¿ya? Una conclusión importante es que no permite el examen médico legal. Sencillamente, si no permite, no podemos hacer mucho. Dejamos constancia de que no permitió el examen. Pasamos a la región anal. La región anal también requiere una técnica y un procedimiento, en este caso. Una vez que acepta pasar él o la paciente, se le tiene que hacer que adopte alguna posición, ¿ya? Esta posición de Sims realmente no nos resulta. Esta posición prona se requiere pues una camilla especial que permita que se tome esta posición. La que más nos resulta es la posición en llamada plegaria maometana, ¿sí? La cual nos permite separar los glúteos, visualizar bien todo lo que es la región anal, ¿ya? ¿Sí? Entonces yo tengo que evaluar el tono. El tono es difícil de evaluarlo, pero indirectamente yo puedo separar los glúteos y esperar. El esfínter anal externo, como ustedes saben, es voluntario, por lo tanto es el que primero va a ceder.
El esfínter anal interno es el involuntario y es el que difícilmente cede. Entonces, en esa posición, yo abro los glúteos y espero 3 a 5 minutos. Si yo puedo ver que el esfínter anal interno se relaja, entonces ese ano es hipotónico, pero si no veo ningún cambio, ese ano es eutónico, ¿ya? Por eso lo primero que tengo que ver es la tonicidad. Segundo, el aspecto de los pliegues anales. Recuerden ustedes que los pliegues anales son los pliegues que se asemejan al aro de una bicicleta. Por eso son radiados simétricos, ¿sí? Radiados simétricos. En el caso de penetraciones repetitivas, lo que va a existir es que varios de esos pliegues se van a perder. Imaginemos que el ano, que es un esfínter, es igual de repente a la parte que entra a una ropa interior, ¿sí? Para que se entienda. Una ropa interior nueva tiene su elástico, ¿verdad? Ajusta bien, pero sin embargo, si yo empiezo a ponerme, a tener más uso esa ropa interior, con el uso se rompen pequeñas fibras elásticas que sujetan esa prenda en mi cuerpo, por lo tanto, algunos meses de uso ya no me va a ajustar bien, justamente por la ruptura de esas fibras elásticas. Situación similar ocurre en el ano. Cuanto mayor la actividad sexual tenemos por esa región, las fibras elásticas se van a romper, impidiendo que regrese a su posición original, por lo tanto los pliegues se van a perder, ¿ya? A eso se llama borramiento de pliegues. Y el espasmo muscular se da cuando hay una lesión sexual reciente, traumática, que impide que el ano pueda regresar a su posición original. ¿Cómo se ubican las lesiones? Tan igual como el IME. Trazamos imaginariamente un reloj de pared y lo ubicamos en horas 12, 6, 3 y 9. ¿Ya? Obviamente aquí hay que hacer la diferencia entre fisuras y desgarros. Fisura, como ustedes saben, es un término quirúrgico en la cual implica que hay una lesión antigua y de base tiene una lesión reciente, ¿verdad? Los bordes están engrosados y el fondo de la fisura está sangrando. No confundir ese término con desgarro. Desgarro tiene signos vitales perilesionales, en la cual es una lesión reciente, ya sea en sus bordes como en su lecho, ¿ya? En el caso de que haya agresión sexual por esta vía antiguas, va a dejar cicatrices. ¿Sí? Esas cicatrices pueden ser lineales, bipetrómicos, hipocrómicas, pero siempre van a estar en relación a la ubicación del esfínter, ¿ya? Ha hablado muchos autores en la formación del rodete fibroso. ¿Qué significa? Ellos indican que cuanto mayor actividad sexual se tiene por esa zona, el tejido adyacente se va a fibrosar, ¿ya? Cuando el tejido adyacente se fibrosa, lo que va a ocurrir es que se forme este rodete. Particularmente coincido con varios colegas que ya tienen varios años ya atendiendo ese tipo de casos. Este rodete fibroso muy rara vez se puede ver, muy rara vez, ¿ya? ¿Sí? Entonces acá tenemos la forma, puede ser hundidura circular, dependiendo, el tono puede ser eutónico o hipotónico, y el diámetro, ya lo hemos explicado, si se separa más de 0.5 centímetros, esperando 30 a 60 minutos, estamos hablando de un ano hipotónico, ¿ya? Si se mantiene, es un ano eutónico, ¿sí? Muy bien. Tenemos aquí, en caso de los pliegues perianales, tenemos que ver que los pliegues sean radiados, distribución uniforme, simétricos, y que lleguen a la parte central, ¿sí? Del orificio. ¿Cuáles son los signos de coito contra natura reciente? Es decir, una erección sexual reciente, hipotonicidad disminuida, espasmo anal significa espasmo anal cuando el esfínter anal se queda quieto, ¿sí? No responde a ningún estímulo. Eso se llama la parálisis antálgica. El desgarro triangular hora 6, sobre todo en los niños. Desgarro de pliegues anales, desgarro incluso recto perineal, de grado 1, 2, 3 e incluso 4, con de gran violencia. Hemorragia y signos vitales perilesionales, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar al diagnóstico. En el diagnóstico nosotros podemos poner que no tiene signos o que presenta signos de una lesión sexual reciente o agresión sexual antigua o en todo caso acto contra natura antiguo con lesiones recientes, ¿sí? O también un ano uniforme
o hipotónico, o sencillamente no permite el examen médico legal. Bueno, hemos hablado demasiado. Lo que nos queda ahora, bueno, acá hallazgos definitivos que nos dicen que sí hubo un contacto sexual, la presencia de semen, esperma, fosfatasa ácida y el embarazo. La presencia de enfermedad de transmisión sexual. Si tiene lesión genital anal reciente, hay que considerar siempre la ausencia completa de tejido embryonal hasta la pared vaginal. Y no confundir con que no del himen ha sido lesionado, sino simplemente hay una ausencia de himen. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, dudas? Entiendo que este es un tema nuevo para ustedes. A varios les parece que estoy hablando en chino. Sin embargo, esta sesión no tendría valor si no vemos imágenes, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver para que ustedes se den cuenta que no es tan complicado como parece, ¿ya? No es tan complicado como parece. Sencillamente es ubicarnos en relación al examen, ¿ya? Pero un rato vamos a ubicar el archivo. Les voy a mostrar fotografías de ímenes y quiero la participación de ustedes para que me digan qué están mirando, qué están observando, ¿ya? En relación a la sesión que hemos tenido. Que ustedes vean en sus prácticas de repente un examen integral sexual, la verdad es que es un poco complicado debido a que, como ya comenté a sus compañeros, la mayoría de estos pacientes vienen de noche, golpe de 2, 3 de la mañana, 1 de la mañana, más los días viernes y sábado, en la noche, ¿sí? Entonces, no es el horario de repente que ustedes tienen práctica habitualmente, ¿ya? Muy bien, tenemos este email. Las siguientes imágenes describen la morfología normal, alteraciones o lesiones según corresponde. Bien, lo ampliamos quizás un poquito más. Ustedes también tienen la capacidad de ampliarlo en su computadora. Muy bien, a ver, algún voluntario o voluntaria que me diga si hay lesiones, no hay lesiones en este email. Hay malformaciones quizás. Si esas lesiones, en caso las haya, son recientes o antiguas. Vamos, la única manera que pueden ustedes aprender es haciendo las cosas, es decir, haciendo una descripción de este email. Son fotografías reales, por si acaso, tenidas en el trabajo cotidiano. ¿Algún voluntario? Doctor, buenas noches. Buenas noches, te Em, escucho. Tengo duda de que fuera una escotadura o una lesión a las 6 de la tarde, dime. Ya. A ver, lo primero que tenemos que tener al observar un email, ¿sí? Es ver su integridad. ¿Cómo vemos si está íntegro o no está íntegro? Recordemos que hemos dividido el email en partes, ¿verdad? ¿Sí? Hemos dividido en partes. Vamos a repasarlas para que nos ubiquemos, ¿ya? El email tiene un borde adherente que estoy señalando, tiene un borde libre, tiene una orla y tiene un orificio, ¿ya? El orificio es este que estoy señalando, ¿sí? Muy bien, tiene esos 4 componentes. Las lesiones van a ubicarse aquí en la orla, en el espesor, en la orla, ¿ya? Para ello, una vez que yo he identificado las partes del email rápidamente, yo tengo que verificar que ese borde esté íntegro. Para ello, tengo que hacer una reconstrucción mental de cómo era realmente el email. Yo lo que puedo hacer es sigo el borde, miren ustedes, cuidadosamente, ¿no? Hasta allí, vengo aquí, ¿sí? Cuando llego allí no me hago problema, lo siguiente que hago es con un hisopo trato de juntar la zona problema. Su compañero no está seguro, muy bien, lo juntamos, el examen dinámico. Y al juntarlo, tengo que darme cuenta si eso puede calzar o no.
Entonces, hago la reconstrucción y me aparece esto. ¿Qué quiere decir? Que este desgarro, porque es un desgarro, los bordes calzan perfectamente, ¿sí? Entonces, efectivamente, tenemos aquí, lo he explicado así de manera lenta, si se quiere, porque otra manera de determinar si es un desgarro o no, vean ustedes la forma. Tiene una forma de V, ¿verdad? Por lo tanto, es un desgarro también. ¿Podría decir? Sí, es un desgarro, ¿ya? Este desgarro que están viendo, no podríamos hablar que es reciente porque no tiene signos inflamatorios, no tiene sangrado. Por el contrario, si ustedes comparan, vamos a señalarlo acá, ¿ya? Si ustedes comparan la coloración que se tiene en esta zona con la coloración, oh, perdón, estoy sin la tableta, van a disculpar, en otras clases tengo la tableta que me da mayor versatilidad, ¿no? Si comparan esta región con la coloración, se van a dar cuenta que la coloración de los bordes es más clara, ¿sí? Por la presencia de tejido colágeno. Entonces, no hay duda de que es un desgarro antiguo. Completo, ¿por qué? Porque va a comprometer toda la orla himeniana, ¿ya? Volvemos a hacer la reconstrucción de esta orla. Viene aquí, era así, y la orla viene hasta acá, por lo tanto es completo, ¿ya? Entonces, un desgarro completo antiguo, ¿sí? Procedo a ubicarlo. Para ubicar, ya les dije, hay que imaginar un reloj, ¿verdad? Trazo mentalmente, no es que ponga una plantilla, sino trazo mentalmente un punto medio. Y en base a eso hago un diagrama cartesiano, ¿ya? Eje de las X, eje de las Y, y ubico, ¿sí? Por lo tanto, este desgarro completo antiguo estaría ubicado entre horas 6 y horas 7, ¿sí? Horas 7, perdón, 3, 4, 5, 6. Entonces, entre horas 6 y 5, ¿ya? Está ubicado este desgarro antiguo completo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, doctor, más claro. Es un desgarro completo antiguo, ubicado a horas 6. Muy bien. ¿Tenemos la obligación de describir algún tipo de malformación? Lógico, sí tenemos. Y vamos a ubicar acá la malformación. Vean ustedes que hemos sombreado el borde y acá tenemos una muesca, más o menos así. ¿Ya? Falta tejido, por lo tanto, podemos decir que presenta una escotadura a horas 3. ¿Ya? En la escotadura no hay profundidad. Simplemente es falta de tejido, entonces hay una escotadura congénita a horas 3. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Preguntas, dudas, chicos? Sí, vamos a ver varios ejemplos hasta donde nos alcance el tiempo, ¿ya? Tengo más de 100 fotografías de Ímenes, pero como varias veces les digo, el tiempo es lo que nos falta. El tiempo es el peor enemigo en cuanto a la docencia. Impide que podamos enseñar más. Acá, ¿quién se atreve a hacer la descripción? Digo se atreve porque es un reto para ustedes ahora. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vamos, cualquiera de ustedes. Olvídense de la forma, porque basta que haya una lesión para que ya no podamos hablar de forma de Lima. Yo les digo por qué, porque tantos años que ven enseñando el curso, lo primero que hace el estudiante es traumarse con la forma. ¿Qué forma tendrá? No, olvídense de la forma, no nos ayuda para nada. Es más, la guía que se utiliza para examen de integridad sexual en Estados Unidos no recomienda que se busque la forma del himen porque incomoda al paciente. Ah, porque para tratar de definir la forma del himen tengo que estar moviendo de un lado a otro, gasto más tiempo, por así decirlo, e incomodo más al paciente, ¿ya? O a la paciente, perdón. Nos vamos directo a lecciones.
Vamos, chicos, cualquiera. No sé si con Razor de Paz han hecho esto, pero bueno, lo estamos haciendo nosotros. ¿Nadie? Bien. Vamos a ver acá. Igual. Trazamos mentalmente el borde del himen. Estamos viendo aparentemente acá. Rápidamente. Aquí hay algo que no sale fuera de lo común, ¿verdad? Es una ruptura, es una ruptura. Eso está más fácil. ¿Por qué? Porque compromete toda la orden lineal, ¿ya? De todas maneras, vamos a trazar de manera imaginaria. Vamos a poner otro color, ¿ya? Para ver si efectivamente existe o no algún tipo de escotadura de repente. Acá, viene aquí. Esto tienen que hacerlo mentalmente, ¿no? De acá y allí, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy viendo aquí, y justo como pidió una de sus compañeras, es un desgarro completo antiguo, ¿ya? Desgarro completo antiguo. ¿Desgarro por qué? Porque prácticamente solo se está juntando los bordes, ¿verdad? Sin necesidad de hacer ninguna maniobra, solamente al observar, se está viendo que los bordes calzan. ¿Tiene la forma de V o V? Sí tiene la forma de V, vean ustedes acá. Es un desgarre antiguo. ¿Antiguo por qué? Porque no tiene signología inflamatoria reciente, no tiene edema, no tiene tumefacción, no tiene sangrado, ¿ya? ¿Sí? Entonces solamente nos queda que ubicarlo. Para ubicarlo, ya saben, hallamos un punto intermedio. En ese punto intermedio trazo una línea transversal y una longitudinal que me permite visualizar mejor y ubicar esas lesiones, ¿sí? Entonces yo puedo tranquilamente, uy, se me ha perdido la bolita, ¿dónde está? Aquí está. Yo puedo trazar una línea aquí y otra línea por acá, dividiendo este cuadrante, por lo tanto acá será 6, acá será 7, acá será 8 y acá será 9, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo afirmar que el examen presenta desgarro completo, antiguo, ahora 7. ¿Sí? No presenta ningún otro tipo de malformación congénita. No hay una muestra como la fotografía anterior. ¿Ya? ¿Sí? ¿Preguntas? A ver, Doctor, buenas Noruzca. noches. Buenas, Doctor. dime. Dime, Entonces, Noruzca. se podría decir de que en un desgarro o completo va a formar en mayor porcentaje la B, la escotadura. No estamos confundiendo. Chicos, por favor, dejen de grabar su micro, por favor, apaguen para que no haya ese efecto de eco. Un desgarro siempre va a tener la forma de B, porque es una ruptura. ¿Ya? Un desgarro, cuando yo rompo un papel, ¿sí? Lo rompo así, tiene una forma de B. Cuando tiene una forma de B, es un desgarro, una ruptura, ¿ya? Cuando tiene la forma así de una muesca redondeada, hay falta de tejido, por lo tanto, eso es una malformación congénita. A esa malformación congénita se ha llamado escotadura. ¿Ahora entendiste ya? Sí, doctor. ¿Sí? Ok, Desgarro es en forma de V, mientras que una muesca redondeada es una escotadura, ¿ya? En escotadura no hay que decir que es reciente o antiguo, ¿por qué? Porque es una malformación. En el desgarro sí tengo yo que determinar si es reciente o antiguo, ¿sí? Muy bien, veamos más entonces. Aquí, a ver, ¿hay lesiones? ¿No hay lesiones? ¿Qué les parece? ¿Algún voluntario? Doctor, ¿ese sería un himen festoneado? Ya les dije, por el momento ustedes no se preocupen por la forma. Es más, si no ponen la forma no hay ningún problema.
¿Sí? Lo que más interesa determinar es si tiene lesiones o no tiene lesiones. A ver. Entonces, doctor, entonces sí tiene lesiones, más que nada, porque como No sé, mencionó, a ver, dime. las lesiones tienen en forma de B, y eso de ahí, pues sí parece. Claro, también parece como que más. ¿A qué horas ves tú lesiones en V? Doctor, ¿no es un himen niña? No se les pide eso, se les pide que determinen lesiones. Podría Sí, decir a las 2, a las 4 y a las 9. Sería una escotadura. perdón, escotadura o desgarro, ¿qué es lo que dice? Vamos a verlo, ¿ya? Agarro, esto lo tienen que hacer mentalmente ustedes. Viene acá, aquí, veo acá. Al hacer esto, exagero si es que hay algún tipo de forma de V o redondeada, ¿ya? Se me hace más visible. Viene por acá. Pregunta, ¿hay alguna imagen en forma de V? ¿Hay o no hay? ¿Qué dicen? Opinen, chicos. ¿Hay una forma así, que sea así? ¿O hay algo que... No. A la una, por eso. Si se dan cuenta, no existe ninguna formación en V, no existe eso, ¿ya? Lo que sí existe son muescas o escotaduras, que puedo ubicarlo punto medio, ¿sí? Tras una línea y tras otra línea, ¿ya? Y puedo yo ubicar que presenta una escotadura entre horas 3 y 4, una escotadura entre horas 5 y 7, porque esto es una escotadura, no tiene punta, y otra escotadura entre horas 8 y 9. ¿Se entendió? Escotadura entre horas 3 y 4, escotadura entre horas 5 y 7, y escotaduras entre 8 y 9. Es más, no tiene desgarros, ¿por qué? Porque si ustedes comparan el tejido que está en la orla y el tejido de los bordes, tienen la misma coloración. Vean ustedes, la coloración que se encuentra aquí en el borde, a ver, perdón, la coloración del borde es la misma coloración de acá, sin ninguna variación. Por lo tanto, no hay cicatrización. ¿Se entendió? Entonces, simplemente estamos ante un imen que presenta múltiples escotaduras. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Doctor, otra preguntita. ¿Y puede haber una V inversa? Por ejemplo, usted mencionó que obviamente la V, el vértice está hacia abajo, ¿no? Pero ¿puede haber a las 12 horas? Sí, Como que... puede ser 12 horas, 1, 2, 3, a cualquiera. Ah, ok, A ok, cualquiera. sí. Perfecto. Gracias. Muy bien. Doctor, A ver, una consulta antes de cambio de imagen. Bueno, yo no tenía dudas en cuanto a la forma, más todos eran escotaduras, pero lo que me llamó la atención era el borde congestivo, ¿no? ¿Eso es indicativo de algo o me da la no, impresión por la a foto? ver, este no es un borde congestivo. Adelantamos un poquito. Eso es congestivo. ¿Ven? Eso es congestivo. Por frotamiento. Comparen esto con esto. Diferencia, ¿verdad?
Esto está normal, está brillante, ¿por qué? Porque recuerden que hay lubricación aquí, y es lógico que brille, ¿ya? Pero no existe esta hemorragia como en esta imagen. ¿Ven la diferencia, verdad? ¿Se nota la diferencia, sí o no? Sí, doctor. La única manera que ustedes sepan distinguir es viendo imágenes. Lo ideal es que vean pacientes, pero como les digo, es bien difícil que puedan hacerlo por la afluencia de pacientes que se da más en la madrugada, ¿ya? Pues, la opción es que vean imágenes. Seguramente cada imagen se tiene que explicar. Muy bien, ¿quién me puede explicar esta imagen? ¿Sería un desgarro completo reciente a las 5 y 6? ¿Por qué hablas reciente, Por, Michelle? por los bordes con ¿De qué se hemorragia. trata? ¿Se trata de un himen? No, es anal. Muy bien, en anal no describimos si es completo o incompleto, porque no existe una orla, ¿ya? Por lo tanto, solamente nos abocamos a determinar las lesiones que puede existir. Me decías que hay, a ver, vamos a ampliar un poquito más, ¿ya? Ustedes también pueden ampliarlo de acuerdo a su, tienen una lupita, creo, ahí. Ya. Vean ustedes, se trata de un ano, obviamente de un menor porque no tiene folículos pilosos alrededor, en la cual hay distintos tipos de lesiones, ¿ya? Lo primero, hemos visto el tono, ¿verdad? Se está separando los glúteos. Obviamente no se ve nada el canal o la ampolla rectal, por lo tanto, estamos ante un ano hipotónico, perdón, hipertónico, ¿ya? Hipertónico. Segundo, hay que ver los pliegues, ¿verdad? Los pliegues son como los aros de una bicicleta. Entonces, yo pongo el punto intermedio acá y lo que hago es trazo una línea. De esta manera me va a ayudar a ubicar mejor también las lesiones que exista. Sin embargo, yo empiezo a trazar distintas líneas imaginarias. ¿Con qué fin? Con el fin de comparar esto con los rayos de una bicicleta. Y nos damos cuenta de que los pliegues están borrados. No existen pliegues. No existen pliegues. Eso es un signo a tomar en consideración en el caso de que yo pueda afirmar o pueda concluir de que ha habido actividad sexual previa. Entonces, tengo que hablar de borramiento de pliegues. Como ya hice mi diagrama, se me hace mucho más sencillo que yo pueda ubicar estas lesiones que puedan existir, ¿ya? Entonces, yo puedo afirmar de que existe borramiento de pliegues, por ejemplo, entre horas, lo trazo acá, ahí, es el más delgado, muy bien, acá, ahí. Como les digo, no tengo la tableta gráfica, por lo tanto, chicos, no tengo de repente la exactitud necesaria, ¿ya? Aquí y aquí tengo todas mis horas, ¿ya? Entonces yo puedo decir que existe borramiento de pliegues a horas de repente entre horas 3 y 4, ¿sí? Y entre horas 7 a 9, ¿sí? Borramiento completo de pliegues. ¿Qué más puedo afirmar? Todavía no me voy a los desgarros, ¿sí? Puedo afirmar también que existe quimosis, no sé si ustedes lo ven, pero existe quimosis, vean ustedes acá, lo vamos a poner. Bien acá, ahí, hay otra quimosis por acá, y hay otra quimosis que se insinúa aquí, ¿ya? Yo puedo afirmar también que existe quimosis, que están entre horas más o menos 3 y 9, que están alrededor de horas, entre horas 7 a 9 y entre horas 3 a 4. Equimosis violácea. Si se dan cuenta, voy de afuera hacia adentro para la descripción de lesiones. De esa forma se me hace mucho más ordenado, mucho más fácil y no se me debe escapar para nada, ¿sí? ¿Qué más veo acá? Veo dos lesiones. Vamos a poner aquí. Desgarros también lo ha hecho su compañera y sí tiene razón. Vamos a ponerlo con esto de acá. Vean ustedes aquí un desgarro y otro desgarro acá. ¿Ya? Nos presenta dos desgarros.
presenta un desgarro. No hablo completo, incompleto, pero sí yo puedo hablar de desgarro reciente, ¿sí? Porque hay signos inflamatorios, hay incluso sangrado, entre horas 5 y 6, y un segundo desgarro entre horas 6 y 7. ¿Se entendió? Chicos, ¿me están siguiendo? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Sí, doctor. Muy doctor. bien, acabé con las lesiones recientes, me voy a las antiguas. Una lesión antigua en el ano significa cicatrización, ¿verdad? Busco cicatrices. ¿Las voy a encontrar? Sí, las voy a encontrar. ¿Dónde están esas cicatrices? Tengo una por aquí. Vamos a poner con otro color, ¿eh? Tengo una acá. Tengo otra acá. Y tengo otra acá. ¿Se ven las cicatrices ahora? Sí, Chicos, ¿ven las cicatrices? ¿Sí? Entonces Sí, se tendría observa. cicatrices hipocrómicas entre horas, vamos a poner acá la flechita más gruesa para acá. Cicatrices hipocrómicas entre horas 2 y 3 a horas 4 y entre horas 9 y 10. ¿Qué me indican lesiones antiguas? ¿Se entendió? En resumen, ya para terminar, tengo el ano hipotónico que presenta pliegues radiados asimétricos con borramiento de pliegues entre horas 3 y 5 y entre horas 9 y 11. A su vez presenta un halo equimótico violáceo entre horas 11 y 3, ¿sí? Entre horas 8 y 9. A su vez presenta desgarros recientes con evidencia de sangrado entre horas 5 y 6, 1, y entre horas 6 y 7, 1. Además presenta cicatrices hipocrómicas entre horas 2 y 3, a horas 3 y entre horas 9 y 10. Conclusión, presenta signos, ojo, signos de coito anal reciente por los desgarros y presenta signos de coito anal antiguo por las cicatrices, ¿ya? Vuelvo a repetir, conclusión, presenta signos de coito anal reciente, no solamente por los desgarros, sino por la equimosis, y presenta signos de coito anal antiguo por las cicatrices y el borramiento de pliegues, ¿ya? Muy bien, no hay tiempo para más. Preguntas, dudas. Preguntas, dudas, chicos. Sería interesante que ustedes a sus tutores, los que están rotando en clínico forense y los que están rotando en morgue, que también van a rotar por clínico forense, puedan incidir a sus tutores que les, si no hay casos de integridad sexual, que por lo menos les muestren fotografías para que pues ustedes puedan hacer el ejercicio. Pero como se han dado cuenta, no es nada complicado, sencillamente tenemos que ubicarnos bien en distinguir las lesiones. A ver, ¿alguien levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? A ver, Noruska, te escuchamos. Doctor, sí, una consulta. ¿Y cómo sería, por ejemplo, la lesión con un paciente que en ese caso sería ceñido? ¿Va a haber la diferencia o cómo podríamos nosotros ver En el caso del estreñido, lo que presenta son fisuras. Una fisura ya es un término quirúrgico que ustedes lo manejan bien, ¿verdad? Una fisura es una lesión antigua que tiene los bordes fibrosados con un fondo sangrante. Situación que no se da como hemos visto en caso de lesión sexual, que bien es antiguo o es reciente, no puede ser mixto. ¿Alguna otra pregunta? Entonces va la recomendación. Exijan a sus profesores que les muestren exámenes de integridad sexual. Si no pueden atender pacientes, que les muestren fotografías, imágenes, porque es quizás la única oportunidad que ustedes van a tener en poder resolver este tipo de casos, ver este tipo de imágenes, escribir este tipo de situaciones, ¿ya? Porque
De repente están en el CERUM y les piden hacer un examen de integridad sexual y les ponen de acuerdo a la norma técnica del MINSA número tantos. Y allí van a estar de repente en dificultades. Sí, José, te escuchamos. Doctor, más que nada, es un pedido de algunos compañeros, bueno, también de mi parte, en cuanto al examen parcial que hemos tenido, si hubiera la oportunidad tal vez en la próxima clase resolverlo, ¿no? Nos hicieron un feedback del examen. El examen lo ha planteado casi en su totalidad el doctor de Paz. En todo caso, sería bueno que ustedes les pidan no solamente la nota, sino la clave. Yo asumo que les ha compartido la clave. Y si no, No, entonces doctor. solicitarle que les pase la clave, ¿no? Si yo lo tendría, con todo gusto se los daría. Les hubiera dado incluso al finalizar el examen, pero no lo tengo. De todas maneras, voy a conversar con él, ¿ya? Y si me la proporciona, podríamos separar un tiempo bastante corto en ver el examen, ¿sí? Ok, doctor, muchas Muy gracias. bien, no hay ninguna otra pregunta. Damos por concluida la grabación de la sesión. Detenemos la grabación. Chicos, no es broma lo que les digo. Exijan a sus tutores que les enseñen, ¿sí? Ha habido de repente, no quejas, sino observaciones en cuanto a que no se les está en la práctica enseñando cómo se debe escribir correctamente una lección, qué es lo que se debe poner o qué es lo que no se debe poner. Ustedes están en todo su derecho de exigir a sus tutores eso, ¿ya? Tanto en clínico forense como en morgue, ¿ya? Muy bien, si no hay más preguntas, nos despedimos. Hasta luego.